Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Contraseña, el diálogo, el espacio que tiene el ITM para contar todo lo que pasa en ciencia, tecnología y sociedad y obviamente conocer lo que hay dentro de las facultades, dentro de los programas, lo que hacemos acá en el ITM para toda la ciudad y por qué no decirlo para Colombia y el mundo, porque recuerden que somos una universidad con carácter internacional, tenemos estudiantes que ya están aplicando en empresas fuera de nuestro país y que hacen quedar el nombre de nuestra institución, como siempre, en lo más alto de Colombia y el mundo. Hoy, desde un lugar muy especial, estamos en el Centro Cultural de la sede de Fraternidad, aquí en el barrio Boston, una de las 5 sedes que tenemos del ITM, porque estamos repartidos en toda la ciudad, para que los estudiantes obviamente tengan más facilidades para sus estudios y para sus actividades también extracurriculares. Hoy, un tema que realmente a mí me apasiona, que tiene que ver con todo esto del cerebro, de todo esto que tiene que ver con el manejo de nuestro cerebro para que no se envejezca y para que también tengamos una actividad permanente con él, porque obviamente, como dicen por ahí, lo que no se usa se atrofia. Y obviamente el cerebro también hace parte de esas actividades que hay que tener desarrollando. Y hoy hay unos invitados muy especiales. Voy a comenzar hoy a presentarles a nuestro primer invitado, es Ramón Ledesma, psicólogo, hace parte de la Oficina de Bienestar del ITM, y nos trae una muy buena noticia. Les voy a contar de qué se trata. Eso hace parte del Laboratorio de Innovación de Bienestar para el Desarrollo Humano y nos trae algo que con el solo nombre llama la atención. Gimnasia cerebral. No sé si lo estoy diciendo bien, tú me lo dirás. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Gracias, Charlie. Un saludo para los que nos están viendo en este momento. Y sí, efectivamente, desde hace mucho tiempo en el ITM estamos apostando a nuevas opciones, nuevas perspectivas, para abordar el tema del bienestar y la promoción de la salud mental. Y digamos que en ese foco y en ese orden de ideas hemos venido generando unos espacios en los que se trabaja desde una dinámica de laboratorio. Las dinámicas de laboratorio son espacios, voy a atreverme a poner pues como un símil, como licuadoras, Ok. en los que las diferentes personas que estamos en la institución, estudiantes, familias, profesores, administrativos, traemos nuestros diferentes recursos, los ponemos ahí, hacemos un batido y de ahí sale algo, ¿cierto? Sí. Desde esas perspectivas hemos estado generando, digamos, unas acciones mediadas por el juego, orientadas a un asunto muy importante, Charlie, en un contexto educativo, y es precisamente entender cómo funciona nuestra torre de control y a partir de ese entendimiento, pues, de la torre de control, ponerla a funcionar y a operar mejor. Me encanta esa situación porque obviamente lo que decíamos ahorita, o sea, y lo dices de una buena manera, es la torre de control. Sí, Lo que nos lleva, digamos, esas órdenes y que nos permiten que el resto del cuerpo haga bien las cosas. sí, sí. Y esa torre de control, pues digamos ya metiéndole aquí psicología al asunto, funciona desde dos, digamos como un edificio de 2 pisos. Hay un primer piso que es el fundamento de todo el sistema, que nosotros los psicólogos los conocemos como SPAM, que son las funciones cognitivas básicas, sensación, percepción, atención y memoria. Y hay un segundo piso, que es un segundo piso mucho más complejo que tiene que ver, digamos, ya con otros asuntos propiamente relacionados pues con una mezcla de todos esos elementos del primer piso y una interacción con los otros que conocemos como PLIAC, que son los procesos cognitivos superiores, pensamiento, lenguaje, inteligencia, conciencia, aprendizaje y abstracción. Entonces, ¿qué hacemos? Y precisamente desde esta perspectiva de plantear pues como nuevas opciones, planteamos algo que no es nuevo, y es que el cerebro es una especie de músculo y como músculo se tiene que ejercitar. Y en ese ejercicio buscamos que por una parte se trabajen y se fortalezcan esos procesos cognitivos básicos y que ese fortalecimiento tenga un efecto positivo en los procesos cognitivos superiores y que esto de alguna manera redunde en un mejoramiento de la permanencia de nuestra comunidad y de la convivencia. Y entonces en ese sentido hemos venido trabajando en algunas acciones que se han venido consolidando ya últimamente, lo que tú acabas de mencionar como una especie de gimnasio para el cerebro. Listo, vamos a, antes de seguir entrando pues, en el tema y en el desarrollo, pues tienes también un amigo que es invitado, que es Daniel Gómez, él es también psicólogo, hizo parte también de todo ese proceso creativo, de los diferentes aspectos, porque tengo entendido que son 4
digamos, estados o 4, digamos, estrategias que han dentro de este programa. Bienvenido, Daniel, ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo ese proceso también? ¿Cuál fue ese aporte que hiciste tú a la creación de esta estrategia que tiene bienestar? Muchas gracias, Charles. Desde el laboratorio nosotros constantemente nos pensamos intervenciones que busquen impactar la salud mental de los estudiantes y de la comunidad académica. Dentro de ese proceso de nosotros pensarnos acciones diferenciales, llegó el gimnasio para el cerebro, que básicamente consiste en un ejercicio experiencial donde nosotros impactemos procesos psicológicos básicos superiores y procesos de aprendizaje desde la acción, desde el juego, desde la lúdica. Okay. Nosotros buscamos, a través de ello, y hemos hecho acciones que tienen que ver con, buscamos que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. ¿Protagonistas a través de qué? Primero a través de los sentidos. Después a través de cómo ellos interpretan esa información y posteriormente cómo la guardan de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en el procesamiento de información, en el proceso de aprendizaje, nosotros pensamos que la memoria es el proceso rey, y no es así. Entonces, por eso, a través del gimnasio para el cerebro, nosotros buscamos impactar todo el procesamiento de información experiencialmente para que los protagonistas del aprendizaje, que son los estudiantes, se erijan como quienes llevan la batuta. Entonces, nosotros reuniéndonos, preguntándole a los estudiantes, buscamos crear juegos, pequeños juegos, que impacten cada uno de los procesos psicológicos. Entonces, en el SPAM, por ejemplo, que fue el piloto que realizamos, nosotros hicimos un gimnasio para el cerebro basado en el SPAM. Nosotros llevamos a cabo un ejercicio donde primero, a través de los 5 sentidos, los chicos experimentaran. 5 sentidos son gusto, olfato, tacto, visión, vista y el sentido auditivo. A través de ellos, pues a través de la experiencia, a través de estar en un aula 5 sentidos, por así decirlo, ellos se dieran cuenta de todo lo que ocurre alrededor. Y posterior a esto, con distintos ejercicios perceptivos de memoria y de atención, ellos también fueran evaluando cómo están, y eso se convierte en un proceso gamificado en la medida en que cuando ellos evalúan cómo están, pueden proponer acciones de mejora. Y pueden es muy interactivo entonces. Sí, es totalmente interactivo. Ok. Bueno, antes de seguir hablando, yo voy a hacer una pregunta, digamos, básica, y es, leí que también sirve y funciona como una estrategia de permanencia, es decir, no solo estamos hablando de que el estudiante se sale porque no tiene los pasajes, por ejemplo, o porque no tiene para el almuerzo. O sea, hay unos temas psicológicos y hay unos temas mentales también que hay que tener en cuenta ahí, y ahí es donde entra el gimnasio cerebral. Pero eso lo vamos a ver después de unos mensajes muy importantes que tenemos aquí en este programa que se llama Contraseña, el diálogo, hoy hablando de gimnasia cerebral. Seguimos aquí en Contraseña, el diálogo, el programa realizado por el ITM para conocer más de ciencia, tecnología y sociedad. Recuerde que nos vemos los domingos a la 1:30 de la tarde, pero también en YouTube cuando usted de pronto se despierte, cuando se acueste, porque estamos ahí todo el día en nuestro canal de YouTube institucional como @ITM institucional. Este tema me fascina, como le dije al principio, y ahorita estamos hablando antes del corte sobre eso. O sea, eso también funciona como una estrategia de permanencia para los estudiantes, porque es que no solamente se retiran porque les falta el pasaje o porque de pronto no pueden ir más porque les resultó otro trabajo, sino la parte del cerebro. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo fue ese diagnóstico, digamos, para servir y sentir que eso puede ser una estrategia también de permanencia? Bueno, Charlie, desde hace mucho tiempo, desde las estrategias de permanencia que ha tenido la institución, se han detectado unos focos problemáticos. Tú los acabaste de mencionar, y evidentemente dentro de estas categorías se plantean otras que están relacionadas precisamente con las acciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva y desde el trabajo que se ha hecho desde permanencia, desde SIGA y desde la Dirección de Bienestar también, se ha encontrado que muchas veces el tema de la deserción corresponde a desencuentros entre los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza. Ahora, todo este ámbito de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza tiene un fundamento. Y el fundamento, volvemos a la torre de control, es el funcionamiento desde el cual el cerebro interpreta lo que está viniendo como estímulos externos y lo emite, digamos, a partir de conocimientos o información, etcétera, etcétera.
Desde esa perspectiva y desde estudios de la neurociencia, de la psicología cognitiva, de la psicología del aprendizaje, se ha encontrado que una gran estrategia en este momento bastante pertinente para mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje que redundan en una mejor permanencia académica específicamente de los estudiantes y también en otras situaciones relacionadas con la convivencia, es el trabajo desde la neuroalfabetización y la neuroeducación. La neuroeducación es generar unos procesos educativos fundamentados en las lógicas que tiene la torre de control o el cerebro para aprender, para procesar la información. Y la neuroalfabetización es indicarle a las personas cómo aprenden, cómo funcionan. Esas dos perspectivas, digamos que son las que se integran en lo que nosotros estamos planteando como un gimnasio para el cerebro. Ahora, no imaginen que el gimnasio para el cerebro, o no piensen que el gimnasio para el cerebro es ustedes entran y encontraron una cantidad de máquinas y bueno, ¿y cómo lo pongo? No, son una serie... Abdominales pues para el cerebro. Exactamente, no. Son una serie de escenarios donde se reta el cerebro, donde se generan unas acciones, como lo decía ahora mi colega Daniel, unas acciones de estimulación sensorial, de estimulación de la atención, de estimulación de la memoria, y otro tipo de escenarios donde ya venimos a jugar con el pensamiento complejo, con el lenguaje, con la inteligencia, con el aprendizaje y con la conciencia, para generar un escenario desde el cual la persona, por una parte, fortalezca el músculo, pero por otra parte también entienda cómo funciona. Por ejemplo, un drama que ven nuestros estudiantes y que yo sé que se ocupa bastante SIGA de este drama es precisamente de la preparación de los exámenes. Entonces, la mayoría de estudiantes creen que entre más trasnochen, más les va a ir bien, mejor van a conseguir. O entre más memoricen. Y no es así. Hay unas estrategias que precisamente nosotros retomamos, integramos en nuestros ejercicios, articulamos en ciertos casos también, porque el laboratorio, como te decía ahora, es una licuadora que articula recursos institucionales, entonces trabajamos con SIGA, trabajamos con otras áreas del instituto precisamente para propiciar esos ejercicios, en este caso de fortalecimiento de las funciones cognitivas básicas y fortalecimiento de las funciones cognitivas superiores. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, Charlie, que nuestra colega, y ahorita pues la pregunta, ya nos comience a hablar, porque ella nos ha apoyado mucho precisamente en la construcción y en la estructuración de la propuesta desde su experiencia, que es una experiencia también, digamos, de gimnasio para el cerebro, pero ya en un ámbito muy diferente al de la educación, pero ella en el ejercicio que está haciendo en la institución trae precisamente esas estrategias para fortalecer lo que nosotros ya hemos venido planteando. Y es que es un trabajo, Ramón, interdisciplinario, que han hecho varios profesionales y que han logrado, digamos, crear esta estrategia que se está presentando hoy aquí en Contraseña del Diálogo. Y una de esas personas que ha estado dentro de ese trabajo es nuestra invitada, que es Mónica Arango, ya psicóloga, probablemente psicóloga, es deportista de alto rendimiento, es una deportista olímpica de nado sincronizado. Y obviamente, así como el deporte, la academia son niveles de exigencia altísimos. Obviamente el deporte olímpico lo es muchísimo más y necesita ese trabajo, digamos, de gimnasia cerebral. Mónica, bienvenida y bueno, qué rico que estés acá con nosotros en Contraseña del Diálogo. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación al programa y por poder divulgar esto que estamos haciendo aquí en el ITM. Bueno, Mónica, la pregunta que él hacía y que digamos que yo contextualizo es a eso, o sea, el estudiante como el deportista están en una capacidad, digamos, en línea para el aprendizaje, muchas veces en línea del estrés, porque tienen que presentar el examen mañana, porque de pronto hay trabajo y mañana es el examen, entonces el cerebro como que se envuelve ahí en unas emociones muy raras y obviamente el deporte también. Mañana es mi competencia, tengo que hacer quedar bien al país, no solamente a mí, a toda una nación que está esperando que yo tenga buenos resultados. ¿Qué se hace en este momento o cuál fue ese prototipo de estrategia que ustedes llevaron al ITM? Bueno, pues la psicología deportiva ha tenido un tránsito, digamos que un poquito antes para este tipo de cosas. Hoy entendemos que no es solo el físico, hoy entendemos que no vamos a preparar solo el cuerpo, hoy entendemos que tenemos que hacer entrenamiento mental, entendemos que esa mente puede hacer que yo o gane la competencia o la pierda en el último momento porque necesito estar preparada para. Entonces creo que hay una transición y un trayecto que ha hecho la psicología deportiva que lo intentamos y lo estamos poniendo aquí en el gimnasio para el cerebro del ITM.
porque así como un deportista se prepara para su competencia y vive todo lo que tú dices, mañana es la competencia, mañana tengo que rendir muy bien, mañana, lo mismo pasa con un estudiante que está diciendo, mañana tengo este examen, de este examen depende toda mi carrera, me va a pasar esto, entonces obviamente se necesita entrenamiento mental, pero ese entrenamiento mental no es algo que se haga solamente ante citos y que se haga solamente en un proceso competitivo o en un proceso de parciales. Es un entrenamiento que necesitamos hacerlo como costumbre y a eso viene el tema del gimnasio para el cerebro. Todos aquí sabemos qué es una flexión de brazos. Todos sabemos que es una... Que la hayamos hecho es diferente, pero sí sabemos. Pero sí sabemos al menos que sabemos que es un burpee, sabemos que es un ejercicio diferente, ¿cierto? Pero nos cuesta entender cuál es la forma en la que fortalecemos nuestro cerebro. Nos cuesta muchísimo más entender y por eso esta idea es tan bien recibida por los estudiantes, porque tú les dices gimnasio para el cerebro y como decía ahorita Ramón, la gente se imagina un cuadrito en el que entras y hay diferentes actividades como ir a hacer abdominales y realmente no es de esta manera, pero lo que nosotros estamos haciendo es eso. Enseñarle a la gente primero a que sea consciente de cuáles son sus procesos cognitivos, que entiendas qué es lo que está pasando en tu cerebro, que entiendas cuál es el reflejo, que entiendas qué va a pasar y a partir de ahí, qué puedo fortalecer. Así como en un deportista, ponle un deportista de tiro con arco, yo necesito tener fortalecido todo el tema de la atención y el tema de la serenidad, digamos, para apuntar bien y poder dar en el blanco. En un estudiante también es muy útil que yo tenga un fortalecimiento de esa atención. Entonces, esa es la idea nuestra, fortalecer, entregarle esa información a una población que, digamos que en términos generales no tiene tanto conocimiento de cómo fortalecer estos procesos y que en una idea pues soñada sepamos con claridad al mismo nivel que para hacer un fortalecimiento de brazos hago una flexión, pero para hacer un fortalecimiento de la atención o de mi cerebro en términos de atención hago este ejercicio. La idea es que fortalezcamos ese lado. Mónica, no sé si la pregunta sea correcta, pero yo creo que también todas esas estrategias y actividades que ustedes hacen ayudan a conocer uno su propio cerebro. Es decir, sin conocer mucho del tema, yo creo que también hay formas de aprendizaje, ¿cierto? La visual, la auditiva, y el cerebro también tiene unas formas mucho mejores, si uno lo conoce, de recibir los mensajes. Eso también se puede conocer dentro de la gimnasia cerebral. Claro que sí, como cuando tú vas al gimnasio. A mí me gusta mucho hacer el paralelo porque todos estamos más acostumbrados al gimnasio. Yo quiero fortalecer pierna, entonces ven, tú vas a ir a hacer estas sentadillas porque tú quieres conseguir esa fortaleza de pierna, de abdomen, de brazos. De esa misma manera también tenemos que conocer el cerebro. ¿Cómo voy a saber yo qué voy a entrenar si no sé lo que voy a entrenar? Entonces, dentro de ese proceso de sensibilización también está el explicarle a las personas que están en ese momento en la actividad qué parte cerebral estamos desarrollando, cómo funciona, qué se segrega, qué está pasando para que tú entiendas cómo ese fortalecimiento me puede servir, porque realmente lo que necesitamos es, conociendo lo que tenemos, bueno, yo tengo tal vez una oportunidad de mejora en términos de atención, en términos de memoria. Cuando tenemos la experiencia del gimnasio, cuando lo llevamos a cabo, tú te empiezas a dar cuenta que de pronto tienes un montón de oportunidades de mejora en memoria. Hey, yo ya sé lo que tengo, ya sé cómo funciona mi cerebro con relación a esto, vamos a entrenarlo. Entonces la idea es esa, que haya un mayor conocimiento, porque conocerse es un paso muy grande y yo creo que en todos los sentidos, no solamente conocer tus estructuras cerebrales o tu cuerpo en términos físicos, sino conocerse como persona, conocerse como ser, también te va a dar un paso muy grande a poder fortalecer y poder vencer un poquito las oportunidades para ser mejor. Mónica, muchísimas gracias. Ahorita vamos a terminar ya también este pequeño segmento de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y seguir haciendo de Colombia un país bonito con el deporte también. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y realmente esto es una iniciativa muy bonita que es maravilloso que podamos divulgarla, porque en el ITM se están haciendo muchas actividades que orientan y apuntan hacia las diferentes formas de aprendizaje. Entonces, muchas gracias a ustedes. Ramón, seguimos con vos ahorita después de este mensaje importante. Recuerden que estamos aquí en Contraseña, el diálogo. Seguimos en Contraseña del Diálogo y también les quiero recordar hoy las redes sociales que tiene el ITM. Ahí ustedes se informan de todo lo que pasa acá en nuestras diferentes edades. Recuerden, estamos en Facebook, en Twitter, en todas como @ITM Institucional. Y hoy
seguimos hablando de esta estrategia llamada gimnasio cerebral que hace parte del Laboratorio de Innovación Bienestar para el Desarrollo Humano. Y hoy estamos con otro invitado, aparte de Ramón, que ha estado durante todo el programa con nosotros, y él es Daniel Barrera, psicólogo también, practicante que también hizo toda parte del proceso que hoy tenemos como resultado de esta nueva estrategia. Daniel, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, Daniel. Bueno, hablemos un poquito de ese proceso. Ya hablamos un poquito de qué significa, pero ¿qué encuentran los estudiantes? Un estudiante, digamos, se inscribe, llega, ¿y qué es lo primero que va a encontrar? Porque tengo entendido que son 4 estaciones, si no estoy mal, ¿cierto? Pues como lo venía contando mi compañero anterior, nosotros cogimos los procesos psicológicos básicos, que son sensación, percepción, atención y memoria. Esas son las 4 estaciones, podríamos decir, entonces. Ajá. Entonces, como la idea es que un gimnasio tenga como máquinas que, por así decirlo, herramientas que sirvan para adaptar un proceso a otro, la idea es que el circuito que teníamos funcionara como una continuidad de estímulos tal y cual como entran en nuestra mente. Me explico. Uno siente algo y a la par que uno lo siente, uno lo percibe. Sensación y percepción van unidos. A la vez que uno le pone atención a algo, uno memoriza algo. Entonces nuestra idea era crear un tipo laberinto para que las personas que estuvieran por todo el recorrido tuvieran una experiencia inmersiva con los estímulos sensoriales que los llevaran por un viaje por sus propios sentidos. No tenemos que explicar qué es sensación, qué es memoria, qué es atención, qué es percepción. En el mismo gimnasio, mediante la experiencia, mediante el juego, uno va aprendiendo. Y como lo decía Winnicott, que es un psicoanalista que me gustaba mucho, jugar es hacer. Cuando uno juega, uno no simplemente juega, uno juega de manera subjetiva. Entonces, bueno, no sé, yo entro y lo primero que vi fue objetos ahí al azar. Yo me dije, porque hay un tenis por allá, porque hay un balón por acá. Pues que tengo que prestar atención a esos estímulos. Y después hay textura. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con esas texturas? Puedo percibirlas, puedo decir cómo son. Ya después será como cómo integrar eso que están jugando a su conocimiento previo. Porque también partimos con ese laboratorio, luego me apoyará, de que los estudiantes tienen ya un conocimiento que puede ser muy elevado en algunos casos o disminuye en otros, pero todo estudiante parte de tener un conocimiento previo sobre el cual nosotros podemos llegar. Sí, llegan con cierta información ya. Ajá. Exactamente. Y con esa información lo que hacemos es jugar con ellos y retroalimentarlos. Bueno, Ramón, los estudiantes, digamos que hoy en día estén viendo el programa y quieran hacer parte de esa estrategia, ¿qué tienen que hacer? ¿Y cuánto dura? No sé si es un taller, si es horas, si es un ciclo solamente de un día, de varias semanas. Háblanos un poquito de eso. Bueno, mira, como hablábamos ahora en un principio, esto hace parte de una estrategia mucho más amplia o es una acción específica de una estrategia mucho más amplia que se denomina Laboratorio de Innovación de Bienestar para el Desarrollo Humano. Ese Laboratorio de Innovación de Bienestar para el Desarrollo Humano, además del gimnasio pues para el cerebro, cuenta con otros escenarios que también sirven para fortalecer esas funciones cognitivas básicas y superiores, como lo son los game rooms. Los game rooms son unas salas de juego que están en todos los campus. Pues en el campus Fraternidad, Floresta y Robledo en este momento. En ese game room hay unos espacios específicos en los cuales las personas van a encontrar unas sesiones de entrenamiento orientadas inicialmente a lo que conocemos como los procesos cognitivos básicos, que es como la puerta de entrada a los procesos cognitivos superiores. Entonces van a encontrar una sesión de entrenamiento de sensación. Pero como ahorita mencionaba Mónica, y es una de las estrategias de la neuroeducación, tenemos que neuroalfabetizar. Entonces, antes que nada, venga, dése cuenta qué es sensación. Y dése cuenta que la sensación es la puerta de entrada que va a posicionar un aprendizaje o que no va a permitir ningún posicionamiento del aprendizaje. Después vamos a tener unas sesiones para fortalecimiento de la atención. Bueno, ¿y usted cómo está atendiendo? ¿Usted cuánto tiempo es capaz de focalizar su atención? ¿Cuándo se dispersa? Entonces vamos a comenzar a trabajar a partir de eso. Después viene el tema de la percepción y de la memoria. Entonces son unas sesiones de entrenamiento que funcionan en el marco del game room. ¿Cuál es la única condición? Acérquense, inscríbanse en los horarios que tenemos establecidos para estos espacios. Y algo que me parece muy importante, Charlie, Daniel y las personas que nos están escuchando, el cerebro es un paquete completo.
el cerebro es holístico, el cerebro es integral. Cuando nosotros comenzamos a intervenir procesos cognitivos básicos a partir de actividades lúdicas, a partir, por ejemplo, de ejercicios desde videojuegos, de experiencias gamificadas, etcétera, etcétera, eso va a generar algo que podríamos nombrarlo así como una descarga de sustancias al interior que generan sensación de placer. Entonces, aquí no solamente estamos generando un escenario para que los estudiantes o las personas que se acerquen al gimnasio, ustedes están cordialmente invitados, nuestros camarógrafos, bueno, lo que sea, están cordialmente invitados. La sudadera cerebral. Póngase la sudadera y van el equipo de comunicaciones y hacemos una sesión de entrenamiento. Pero además de la sesión de fortalecimiento, van a encontrar un espacio de bienestar. Van a encontrar un espacio donde con total seguridad algo va a pasar en su cerebro que va a generar en usted una sensación placentera. Y esa sensación placentera redunda en un mejoramiento de la convivencia institucional, un mejoramiento del rendimiento de equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Dani. Qué pena, te quito la palabra, Ramón. Para bajar eso, eso que está diciendo Ramón desde el lenguaje tan alto, es literalmente jugar aprendiendo y jugar formando. Me encanta. Y es algo que tiene como flecha, como dirección el laboratorio y es el juego formativo. La idea es que uno, claro, los estudiantes, la principal tarea y responsabilidad que tienen es estudiar, Sí, obviamente, sacar los exámenes bien, aprender, tener una buena relación con el mundo profesional, pero nosotros como equipo de psicólogos reconocemos que el estudiante no solamente es el estudiante que viene aquí a la academia, es el estudiante que viene y comparte con los amigos, el estudiante que viene y tiene un problema con un profesor, es el estudiante que viene y tiene un problema en la casa y prefiere estar todo el día aquí relajado en la universidad y irse por la noche a su casa otra vez. Entonces el hecho de jugar permite que muchos de los problemas que tienen los estudiantes sean tratados sin siquiera nosotros pensárnoslo. Por ejemplo, tenemos una actividad que se llama el Arcade para la Conexión Humana, que consta de un torneo de videojuegos y también de un torneo de juegos de mesa. Entonces, es un proceso gamificado, porque aparte de que tiene premiación, tiene lugares, tiene participantes y tiene como una tabla de posiciones, tiene también un sentido formativo, el trabajo en equipo, la competencia sana. Daniel, y ayer también lo decía uno de los directores de los decanos, decía, el ocio también hace parte de la vida. Total. Así que ese es el mensaje. Nos tenemos que ir, muchachos. Les agradezco mucho por darnos a conocer todo lo que pasa en este laboratorio de innovación de bienestar para el desarrollo humano. Esta es una de las pequeñas estrategias, pero sabemos que hay muchísimas más. Esperamos tener muchos programas para que le contemos a toda la comunidad del ITM lo que hacen y obviamente felicitar. Lo están haciendo muy bien. Así que agradecemos a Ramón, a Daniel, a Mónica, al otro Daniel, por estar con nosotros aquí en el diálogo de Contraseña. Recuerden, nos vemos siempre los domingos a la 1:30 de la tarde con más información de ciencia, tecnología y sociedad. Un abrazo para todos.